Buenas noches, soy la estudiante Aisha Thais Tenorio Corozo del primer ciclo y vengo a dar a conocer los temas de comunicación. La introducción. Los humanos somos seres sociales por naturaleza y, por lo tanto, tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás. Así, la comunicación cara a cara es la que nos ofrece la ventaja de encontrar una respuesta a lo que necesitamos. La comunicación entre los seres humanos. La comunicación humana es el campo dedicado a entender cómo se comunican los seres humanos, ya que el ser humano se comunica para transmitir información, manifestar sentimientos, influir en los demás y realizar acciones específicas. La comunicación humana refuerza las relaciones sociales, enriquece a sus participantes y es el principal agente del desarrollo cultural. Tipos de comunicación humana. Son ellos mismos comunicación interpersonal, expresión, lenguaje corporal, otra persona, comunicación interpersonal, entre grupos, dinámica de grupos, entre organizaciones, comunicaciones organizacional, a través de culturas, comunicaciones culturalmente. El papel del emisor y del receptor. En el proceso de comunicación, el receptor debe descubrir por medios de inferencias la intención comunicativa e informativa del emisor, manifestada en el mensaje, es decir, ha de llegar a conclusiones partiendo de ciertas premisas. Los contextos. El contexto es el conjunto y circunstancia, conocimiento y creencias pertinentes para producir e interpretar enunciados. Los elementos que constituyen el contexto han de ser compartidos por el emisor y el receptor para que se produzca el éxito comunicativo. La comunicación social y vida privada. El problema de la definición de los conceptos de íntimos, privados y públicos de una manera que sea funcional al derecho reside en la dificultad de establecer límites, un poco artificiosamente, entre esferas que son un continuo, aun cuando para referirse a ellas suele hablarse de círculos concéntricos. El problema sugiere más bien la figura de la espiral. La determinación de las esferas públicas, privadas e íntimas conlleva a su vez el problema de la definición de sus dimensiones y hay en esa definición una cierta arbitrariedad inevitable que se deduce de que la doctrina jurídica y la jurisprudencia, tal y como advierte el profesor, deseante y reserven el propio individuo de la alimentación de su intimidad. Pero más allá de eso, existe un núcleo de intimidad donde no es posible arbitrariedad alguna. Existe un núcleo de intimidad susceptible de ser definido desde fuera de la propia persona, pasando por encima incluso de su voluntad. La intimidad es estructurable, revelable y comunicable y afirma que comunicación es posible en el amor humano y en la relación con Dios. En el acto de comunicar lo íntimo como por los demás, se deduce de ese planteamiento ahí, pues una dominación deliberada a un destinatario determinado. El profesor de Sante funda su análisis en el hecho de que la intimidad es estructurable, revelable y comunicable, y afirma que esa comunicación es posible en el amor humano y en la relación con Dios. En el acto de comunicar lo íntimo, como por los demás, se deduce de ese planteamiento ahí, pues una donación deliberada a un destinatario determinado. Por ejemplo, no lo está en primer lugar por la comunicación que permite es mediada, característica que se impone al trabajo de informador. En segundo lugar, su condición de estructura de mediación les impone una determinada manera de enfrentar a las personas.
La comunicación personal. La comunicación personal es la relación de intercambios a través de la cual dos o más personas comparten su percepción de la realidad con el fin de influir en el estado de las cosas. No siempre es un proceso de comunicación consciente. Según las normas APA, la conversación forma parte de las comunicaciones personales. Por ejemplo, el email, correo, cartas, llamadas telefónicas, conversaciones personales, entrevistas, encuestas, entre otras cosas. Una fuente que cuenta como comunicación personal, según la app, no se incorpora a la lista de referencia, debido a que el lector no puede acceder a esa fuente. Asimismo, la comunicación personal se da entre dos personas que están físicamente próximas. Cada uno de los individuos produce mensajes que son una respuesta a los mensajes que han sido realizados por las otras personas involucradas en la conversación. Modo en que se lleva a cabo la comunicación personal. La información es el intercambio de información que causa una variación en cualquiera de las posibilidades de elección del receptor. La introducción es el intercambio de información que provoca una variación en la eficacia de cualquiera de las personas de acción del receptor. Esto es el cómo actuar. La motivación es el intercambio de información que genera una variación en alguno de los valores o propósitos del receptor ante su elección. La comunicación escrita. La comunicación escrita, la comunicación técnica impresa, a diferencia de la oral, no está sometida al espacio ni al tiempo y puede que nunca se está de esta comunicación. La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata e incluso puede llegar a no producirse, aunque aquello escrito perdure eternamente. Por otro lado, la comunicación escrita aumenta la expresión gramatical, sintáctica y léxica con respecto a la comunicación oral entre dos o más individuos. En esta clase de comunicación, el emisor escribe mientras que el receptor lee, siempre como canal. Habrá un dispositivo físico, que puede ser un papel o la pantalla de un computador, o incluso una pared. La comunicación escrita más antigua fue a través de pictogramas, como signos o dibujos que representan un concepto o idea. Características de la comunicación escrita. No es simultánea, no se recibe el mensaje a medida que se va produciendo, como sucede en una conversación, en la que mientras que el emisor habla, el receptor escucha. Debe respetar las reglas. El mensaje debe adaptarse a reglas gramaticales u ortográficas para que el contenido cobre sentido y sea efectivo. Permanece en el tiempo. A diferencia del mensaje oral, el escrito logra perpetuarse a las palabras, no se las lleva el viento. Las distancias son un impedimento. A diferencia de una conversación cara a cara, los mensajes escritos pueden dar la vuelta al mundo. Las distancias no son un problema para ellos. Los mensajes son planificados. El emisor debe planificar, por más mínima que sea la comunicación, de qué manera formulará el contenido para que tenga cohesión y coherencia. Destrezas de la comunicación. Se refiere a la capacidad para enviar, recibir, elaborar y emitir información, ideas, opiniones y actitudes de primera calidad y orientadas hacia un objetivo personal y organizacional. Para llevar a cabo adecuadamente sus actividades, los administradores deben poseer al menos la habilidad básica de la comunicación oral, escrita y no verbal, relacionadas con la comunicación con los clientes, la comunicación con sus subalternos, la comunicación con sus superiores, con los medios, la sensibilidad a diferencias culturales, entre otras. Destrezas comunicativas importantes: escucha activa, empatía, validación emocional, lengua no verbal, resoluciones de conflictos y negociación, lengua verbal, leer y escribir, respeto,
persuasión y credibilidad. Gracias.